Muy bien. Entonces, estábamos hablando de dos identidades, la identidad terrenal, la identidad del cielo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto somos conscientes de ambas? ¿Qué tanto soy consciente de los deseos que tengo por mi identidad terrenal? ¿Qué tanto soy consciente de mis límites, los límites que me he impuesto yo por mi identidad, por mi conciencia terrenal? ¿Qué creo yo que debo vivir? ¿Qué creo yo que debo ser? ¿Qué tan lejos debo llegar? ¿Qué tan lejos debo llegar con Dios? Y vienen dos preguntas. ¿Estás viviendo hoy la persona que quisiera ser? ¿Vivimos como las personas que quisiéramos ser? ¿Sientes que eres genuino? ¿Sientes que eres genuina en tu identidad? ¿A qué se refiere la pregunta? En realidad, yo siento que vivo mi identidad al máximo. Dice, la mayoría de las veces, nuestra infancia no es la mejor y perdemos nuestra identidad. La mayoría de las veces nuestra infancia no es la mejor y perdemos nuestra identidad. ¿Qué sucede? Todo bebé llega a este mundo. Bájale un poquito. Todo bebé llega a este mundo desde la eternidad. Todo bebé llega a este mundo donde se desprende de Dios, ¿sí? Todos somos hijos de Dios porque no hay otra fuente de espíritus. Solo Dios es el Padre de los espíritus. Pero ¿qué sucede? Fuimos desprendidos de Dios y viene ese bebé a este mundo, ¿sí? Independientemente si va a ser un vaso de honra o un vaso de deshonra, proviene de Dios. Y después, ese bebé llega totalmente espiritual. Él vive en una conciencia espiritual. No es consciente de los riesgos, no es consciente de los peligros, no es consciente de los miedos. Él solo sabe que se necesita alimentar, él solo sabe que necesita dormir y él sabe que necesita, que todo lo que él necesita está en sus padres, en su padre y en su madre. Entonces, él empieza ese proceso de aprender a desenchufarse de la vida espiritual. Empieza a cobrar vida la iniquidad que hay en él, empieza a cobrar vida toda la situación, toda la vida que el infierno quiere diseñar para la persona, en este caso para el bebé o para el niño, a establecer traumas, establecer miedos, establecer enfermedades, empezar a atacar el sistema, la salud del bebé. ¿Y qué sucede? La identidad del cielo empieza a romperse. La identidad empieza a menguar y empieza el bebé a cada vez más a ser más y más consciente del mundo natural y a olvidarse de esa conciencia espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra infancia, la gran mayoría de las veces, no fue la mejor infancia. Si hubo escasez, si hubo gritos, si hubo golpes, si hubo daño, si hubo abandono, si hubo indiferencia, cada situación que no manifestó los atributos de Dios fue un momento donde perdimos una parte de nuestra identidad celestial. Entonces dice, síntomas de ello son las insatisfacciones. Dice el manual, un síntoma es una búsqueda constante por saber quién soy realmente. Y vemos a jóvenes y vemos a personas adultas queriendo saber quién son y queriendo encontrarse consigo mismo.
queriendo descubrir la razón de su vida, por qué llegaron, ¿sí? Cuando en realidad, cuando Dios nos envía, ya nos envía completos. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, ¿sí? Dice la palabra, nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos bendecirá. Dice que nos bendijo. Entonces, dice, muchas veces nuestros padres no aceptan nuestra identidad. Nuestros padres no aceptan lo que somos y buscan cambiarnos. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, los cambios que quiere hacer un padre los hace con buenas intenciones. Pero ¿qué sucede? Muchas veces lo que hacen es romper los diseños de Dios para la persona. Quebrar un ministerio, quebrar el desarrollo normal. ¿Sí? Y vienen tres preguntas. ¿Existe la posibilidad de que tu mamá o de que tu papá causaran una crisis de identidad en ti? ¿Hay la posibilidad? ¿Sí? Hay muy buenos padres, hay personas muy comprometidas con sus hijos, pero hay otros que no. Cometieron muchos errores. ¿Y se fue tu identidad afectada por algún amigo? ¿Sí? ¿Por alguna amiga? ¿Por algún novio? ¿Sí? Cuando un noviazgo no es bien diseñado, cuando un noviazgo no es bien estructurado en base a principios, la identidad termina siendo afectada. ¿Sí? Fue tu identidad afectada por tu esposo, por tu esposa, por profesores, por jefes en tu trabajo. ¿Sí? Hay profesores que menosprecian mucho. Hay profesores muy agresivos, profesores muy dañinos, profesores burlones, profesores que abusan. ¿Sientes que has recuperado tu verdadera identidad? ¿En qué áreas falta? ¿Sientes que has recuperado tu verdadera identidad? ¿En qué áreas tú ves que necesitas cambiar tu forma de verte a ti mismo? ¿Te estás viendo a ti mismo como otros te ven? ¿Te estás viendo a ti mismo como las circunstancias te definen? ¿Te estás viendo a ti mismo como te definió cierta decisión que tomaste? ¿O te estás viendo a ti mismo como el cielo te definió desde el principio? ¿Y qué sucede? A veces Dios tiene que usar medidas extremas para apartarnos de las personas que han robado nuestra identidad. Yo tengo una identidad, viene alguien y la toma. ¿Qué sucede? Dios tiene que alejarnos para volver a recuperar nuestra identidad. Entonces, Dios nos coloca en posiciones donde tenemos que huir, donde tenemos que movernos, donde tenemos que cambiar la relación o incluso estar en un aislamiento que nos permita escuchar la voz de Dios en lugar de otras voces. Entonces, está la voz, ¿sí? Una voz que busca nuestra identidad terrenal. Y Dios dice, no, ya es tu tiempo. Ya es tiempo que te manifiestes como yo espero que te manifiestes. Necesito tomarte y necesito sacarte de ahí. Necesito sacarte de tu tierra y de tu parentela, porque tu tierra y tu parentela impedían mi propósito. Dicen, encontrar nuestra identidad en Cristo toma tiempo.
El manual menciona el caso, si ustedes pueden tomarse el tiempo de leerlo, pero el manual menciona el caso de Jacob, ¿sí? Entonces, ¿de dónde aprende Jacob a ser un mentiroso y un engañador? La fuente de sus engaños venía de su madre. Su madre era la fuente del engaño, la fuente de maldición para la vida de Jacob, ¿sí? Su madre es tan terrible que incluso decide, ¿sabes qué? Hazlo. Total, que la maldición caiga sobre mí, dice su mamá. Entonces, ¿sí? En el manual viene bien a detalle todo este tema, pero ¿qué sucede? Dios lo toma, ¿sí? Dios usa ¿a quién? ¿Qué hace Dios para sacarlo de ahí? El conflicto con su hermano. Entonces Dios crea un conflicto entre ellos. ¿Y qué sucede? Genera un odio de uno por otro y se separan. Y al separarse, Jacob sale de su tierra y de su parentela. Y al salir, él dice, Jacob descubre quién era, un hombre íntegro, ¿sí? Después cuando lo escuchamos hablar con Labán, él dice, ni una sola. Y si me quitaban, te devolvía esto y esto y esto. Nunca te fallé, ¿sí? Jacob descubrió que era un excelente trabajador. Durante todos estos años te he servido fielmente, ¿sí? Dice, Jacob descubrió que era una persona con una bendición de Dios sobre su vida, que era una persona que daba gran fruto, ¿sí? Él hizo inmensamente rico a su suegro. Lo hizo inmensamente rico. Y le tomó 14 años de trabajo, ¿sí? El proceso, ¿sí? El proceso que Dios hizo para hacerlo encontrarse con su identidad celestial. Ahora bien, dice, hay 3 factores clave para encontrar la identidad y el propósito. La primera son las personas. Si tú te rodeas de personas incorrectas, de personas que no hablan luz, tu identidad va a ser establecida en tinieblas. ¿Con qué personas te rodeas? ¿Qué es lo que hablan estas personas? Hablan vida, hablan muerte, hablan vida, hablan sufrimiento, desesperación, desesperanza. ¿Qué es lo que hablan las personas cuando hablan contigo? Y obviamente es lo que hablamos desde el corazón, ¿sí? Hay gente a la que pues nos encontramos en la calle, pero hay gente a la que le mostramos lo que hay dentro de nosotros. El segundo factor es el lugar. Dice, es el lugar donde Dios quiere que vivamos, ¿sí? Yo encuentro mi identidad si estoy donde Dios quiere que yo esté. ¿Estoy en la ciudad donde Dios quiere que yo esté? ¿O me moví por mis propios deseos? Me moví porque yo quería, porque yo pensé, porque yo hice, ¿sí? ¿Estoy yo en la ciudad donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy en el trabajo donde Dios quiere que yo esté? ¿Sí? ¿En la escuela? ¿En la congregación? ¿Estoy en donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy en la congregación donde Dios quiere que yo esté? Es una pregunta de vida o muerte. Es una pregunta que puede tomar años de vida si es incorrecta. Y por último, el tercer factor es el tiempo, ¿sí? No se trata solo de las personas correctas, no se trata solo del lugar correcto, se trata del tiempo correcto. Dios es preciso en sus tiempos.
Dios es altamente preciso en sus tiempos. Es un Dios de precisión milimétrica. Hasta el ángulo de la Tierra, en la forma en la que gira, es milimétrico. ¿Sí? Es un ángulo muy particular para que nuestra vida, para que haya vida en este planeta. Así de fuerte es nuestro Dios. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Manténganse unánimes, juntos, manténganse y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? No va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo si no están unidos. No van a recibir del Espíritu Santo si no están juntos en un mismo lugar. Así de fuerte fue esa batalla del Pentecostés. De la decisión de esas personas de permanecer, dependía ese tiempo tan poderoso en el universo que es que viniera el Espíritu Santo a quedarse, a establecerse en las vidas de las personas. Entonces, sé que hay mucho más para hablar de la identidad. Sé que gran parte del tema de identidad tiene que ver con palabras proféticas, con palabras apostólicas, que tiene que ver con que estés en momentos adecuados, en momentos precisos. Sé que Dios no desperdicia nada cuando Él nos trata en nuestras vidas. Sé que a veces Él nos lleva por procesos muy dolorosos con la única intención de estar preparados para lo que sigue. Un José que no estuviera en la prisión dirigiendo estrictamente las situaciones hubiera sido incapaz de dirigir estrictamente los almacenes de una nación. Entonces, cada elemento, cada situación que vivimos, la pregunta, como suele decir Andrés Speaker, no es por qué, es para qué. Dice, el plan de Dios para cada uno fue establecido antes de nacer, ¿sí? Como lo dice Jeremías, ¿sí? Que dice Jeremías 1:5, te aparté desde antes de nacer, desde el vientre de tu madre, ¿sí? Te di por profeta a las naciones. ¿Qué decisión tuvo Jeremías? ¿Qué opción tenía? Dios le dijo, si tú no me sirves, te vas a terminar muerto. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Sí? Más que obedecer en estas situaciones. Es nuestra tarea descubrir y renunciar a los planes del enemigo para encontrar la voluntad de Dios. Entonces, yo necesito saber cuál fue el antidiseño del infierno para mi vida. ¿Cuál fue la identidad que el infierno estableció para mi vida, para mi casa, para la identidad de mi familia? Porque solo así voy a poder pelear por la identidad correcta. Cada situación que no da fruto, cada situación que no prospera, cada situación que no trae vida, tiene que ver con una identidad del infierno en nosotros o en nuestra familia. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal, de futuro y de esperanza. Opción 1, incertidumbre. Opción 1, querer buscar respuestas en lugares donde no hay respuestas. Opción 2, descubrir y entender la identidad, descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, descubrir
el plan y el propósito para nosotros, y solo así nuestra vida va a ser buena, agradable y perfecta. Pueden ser temas muy sencillos, pero son temas de vida o muerte. ¿Estás seguro, estás segura que de aquí a 30 años, de aquí a 40 años, cuando tus fuerzas no sean las mismas, vas a poder voltear atrás y vas a poder decir, cumplí con la tarea, hice lo que Dios quería para mí, logré, encontré mi propósito, encontré mi identidad y cumplí mi labor en esta tierra? La Biblia incluso menciona que cuando las personas cumplían su propósito, morían prácticamente. ¿Por qué? Porque Dios los anhelaba tanto que cuando ya no fueron necesarios en la tierra, Dios los tomó para sí. Estaba escuchando que es muy probable que el apóstol Pablo muriera a los 39 años. El gran apóstol Pablo murió a los 39 años. ¿Sí? Un hombre que dijo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿sí? Estoy cerca a ser sacrificado, he corrido la carrera, ya tengo 39 años, ya logré transformar el mundo y ya dejé cartas para la posteridad y ya creé misiones y ya hice miles y miles de personas conocieron de Cristo. Ya tengo 39, estoy listo para irme. Me quisiera quedar, pero al mismo tiempo me quiero ir. Imagínense si él hubiera durado 10 años más, 20 años más, pero Dios lo tomó porque él había logrado su propósito y él estaba listo para recibir el galardón. A eso me refiero con que estas situaciones son de vida o muerte. Solo una cosa. Asegúrense que están viviendo la vida que los va a enorgullecer cuando ustedes estén grandes, cuando ustedes sean mayores. Que ustedes van a poder decir, lo logré, lo hice, lo viví como Dios quería que viviera. Estoy listo para el siguiente proceso. Estoy listo para avanzar a lo que sigue. Bien.